Buenas tardes, mi nombre es Jessica Milena Antibas y Fuentes y les voy a hablar sobre artículos actuales de Helicobacter, Campylobacter, Aeromonas y Plesiomonas. Bueno, para empezar, vamos a empezar con el artículo de Aeromonas, que habla de nuevos bacteriófagos capaces de alterar las biofilms de cepas clínicas de Aeromona hidrófila. Este artículo fue publicado el 14 de febrero del 2020 por Mewila Cave y colaboradores. Para comenzar, sabemos que Aeromonas son bacilos gram negativos, tienen forma de bastón y son oxidasa positiva. Tienen ambientes marinos, están su hábitat de ambientes marinos y mantienen en aguas dulces. Producen en el humano gastroenteritis, también producen infecciones de piel y tejidos blandos y también producen bacteremias. También sobreviven en agua clorada porque forman biopelículas. Las biopelículas proporcionan un contacto bacteriano célula-célula donde se transmiten el material genético y hace que la resistencia a los antibióticos aumente. Las aeromonas desempeñan un papel importante por lo que acabo de decir, ellas transfieren resistencia a los antibióticos. Entonces, bueno, el materiales y métodos y resultados. Este estudio se seleccionó en bacteriófagos líticos contra cepas clínicas de Aeromona hidrófila y asociadas con diversas enfermedades en humanos. Estos bacteriófagos se analizaron fenotípica y genotípicamente y se evaluó la funcionalidad de alterar las biopelículas de la Aeromona hidrófila. También se realizó un crecimiento bacteriano y una identificación de cepas, que fueron 5 cepas, en donde se aisló Aeromona hidrófila de una infección de herida profunda, también de un fondo de absceso hepático polimicrobiano, de un sitio quirúrgico polimicrobiano y de un cuero cabelludo por un traumatismo y también de una muestra fecal de diarrea. Todas estas cepas se cultivaron en un caldo nutritivo o en un agar Oxoid a 37 grados centígrados aeróbicamente. También se reevaluó la sensibilidad de las cepas clínicas de Aeromona hidrófila utilizando el Vitek y se hizo un aislamiento de bacteriófagos. ¿Cómo se realizó? Estas muestras de aguas residuales y de estanques se seleccionaron para detectar los bacteriófagos y se enriqueció esas muestras con Aeromona hidrófila. Se hizo un análisis de crecimiento un paso. Estas cepas de Aeromonas hidrófilas en fase de crecimiento exponencial se usaron para este experimento. Se cogió la cepa HBO 147, que esta es la que se aisló Aeromona hidrófila de un cuero cabelludo por un traumatismo y se involucraban bacteriófagos de LAH1 y LAH5. También se hizo experimento de crecimiento en un solo paso con el bacteriófago de LAH6 y LH10 y se realizó usando la cepa donde se aisló Aeromona hidrófila del sitio quirúrgico polimicrobiano. Después de esto se añaden 100 microlitros de bacteriófago a 900 microlitros de cada cepa de Aeromona hidrófila y se incuba por 4 grados centígrados durante 30 minutos para que sea de la absorción. Después de esto, las partículas del bacteriófago se visualizan por el microscopio electrónico y se utiliza el microscopio electrónico de transmisión. Se captura la imagen y se analiza la imagen. Después de esto se hace una extracción de ADN del bacteriófago y se hace un ensayo de degradación de biopelículas. Esto es para mirar la capacidad de las biopelículas de alterar la Aeromona hidrófila y se determinó cómo cultivando monopelículas de Aeromona hidrófila en una placa de poliestireno con 96 pocillos.
También se hace un análisis, utilizaron pruebas estadísticas para evaluar la capacidad de los bacteriófagos para descomponer las biopelículas de cepas clínicas de Aeromonas hidrófila. También hubo una resistencia de antibióticos en Aeromonas hidrófilas. ¿Cómo se hizo? Se hizo 5 aislados de clínicos identificados como Aeromonas hidrófila y se seleccionaron para detectar genes de resistencia antimicrobiana mediante amplificación por PCR. Después de esto se reveló una resistencia intrínseca a genes que codifican la resistencia al cloranfenicol. Y después de esto todas las cepas que se usaron fueron sensibles a ciprofloxacina, a clotrimazol, cotrimazol y a gentamicina. Hay un aislamiento de nuevos bacteriófagos contra cepas clínicas de Aeromonas hidrófila. Estas muestras de aguas residuales y estanques que se recolectaron en las ciudades que se hizo el estudio, que eso fue en Australia, se analizaron en busca de bacteriófagos y se aislaron 10 bacteriófagos contra 5 cepas de clínicas de Aeromonas hidrófila. De estos 8 bacteriófagos eran Podobiridae, y de estos 8, dentro de estos 8, 5 de ellos eran Podobiridae icosaédricos y 3 alargados. Entonces, pues, los nuevos bacteriófagos fueron etiquetados como LHA1, LAH10 y con LAH1 y LAH5, representando los Podobiridae icosaédricos. La capacidad de LHA1 y LHA10 para alterar las biopelículas de Aeromonas hidrófilas in vitro, esto se analizó cuantitativamente, evaluando una masa de biopelícula restante después del tratamiento bacteriófago, y se estimó la viabilidad de la biopelícula remanente. Se analizó también un bacteriófago representativo de cada grupo morfológico para mirar si tiene la capacidad de alterar una biopelícula de Aeromonas hidrófila. Como conclusión, hay una amplia gama de bacteriófagos de cepas clínicas de Aeromonas hidrófila, como son la LAH1, LH10, y si bien las bacterias pueden sobrevivir a los esfuerzos de descontaminación mediante las biopelículas, como lo dijimos ahorita, como ellos pueden sobrevivir en aguas cloradas, pero por la formación de biopelículas, entonces también hay bacteriófagos que ayudan pues a que esto no se, a que ofrecen el potencial para controlar el crecimiento. Ellos ayudan a controlar ese crecimiento y también a controlar la infección que se da en los humanos. Los bacteriófagos probados fueron capaces de alterar las biopelículas de Aeromonas hidrófila. Bueno, como segundo artículo vamos a mirar las plesiomonas. Entonces el artículo se titula Huellas digitales de incidencias y susceptibilidad a los antimicrobianos de aislados de plesiomonas shigelloides en muestras de agua recolectadas de algunos recursos de agua dulce en el suroeste de Nigeria. Bueno, como sabemos, hay una contaminación bacteriana de las aguas superficiales y esto es un problema importante por la transmisión de enfermedades. Plesiomonas shigelloides está encontrada principalmente en ambientes acuáticos en estas aguas y en los animales que habitan estas aguas. Ellas causan infecciones en humanos como neumonía, septicemia, infecciones entéricas y meningitis. Como metodología, fue un estudio realizado en los estados de Oyo y de Osun, en climas tropicales y en Nigeria. Se tomaron muestras de 4 ríos diferentes y se recogieron muestras en 3 puntos diferentes a lo largo de la orilla del río, una vez al mes por un año. Estas muestras se enriquecieron con agua peptonada y se incubaron a 37 grados centígrados por 24 horas. Se diluyeron y sembraron en agar bilis
con verde brillante de inositol. Y luego se realizó una tinción de Gram y la prueba de la oxidasa para el análisis. También se confirmó los aislados de Plesiomonas sigeloides por PCR y se hizo unas pruebas de susceptibilidad a antibióticos. Esto se realizó mediante el método de difusión en disco. Los aislamientos que presentaron resistencia fenotípica fueron ensayados para la detección de genes relevantes de resistencia. Como resultados de estos 148 muestras que se tuvieron, 66 aislamientos fueron confirmados y para Plesiomonas shigelloides. Todos los aislamientos fueron resistentes a sulfametaxazol y todos los aislamientos mostraron resistencia a más de 4 antibióticos, como son eritromicina, ampicilina, cefalotina, streptomicina, cloranfenicol, imipenem, meropenem y cefalotina. Como conclusión, estos genes de resistencia varían según los sitios de muestreo, pues según donde uno recoja las muestras, la población, la fuente geográfica y las actividades humanas pueden influir en la distribución de esos genes de resistencia. El uso que no se regula de los antibióticos en industrias, o sea, los desechos de estos antibióticos, también hace una alteración de estos genes de resistencia y crean un reservorio de estos genes. Bueno, como tercero tenemos a Campylobacter. Entonces vamos a mirar la resistencia. Este artículo es nombrado la resistencia a antibióticos de especies de Campylobacter en un estudio de cohorte pediátrico. Los autores son Francesca Safino y colaboradores. Este artículo fue publicado en el 2019. Sabemos que el Campylobacter es un patógeno gram negativo, es en forma de espiral, es móvil, es microaerófilo, es transmitido por alimentos y los alimentos y el agua que está contaminada. Se encuentra en el intestino de ovejas, de cerdos, de ganado y produce la campylobacterosis, que es una de las infecciones transmitidas por alimentos más comunes. Bueno, Campylobacter jejuni es la especie más común de Campylobacter y está aislada de diarrea, de enfermedad diarreica. La resistencia de Campylobacter jejuni ha ido aumentando y se ha reportado muy altos niveles de resistencia a fluoroquinolonas y a macrólidos en Campylobacter jejuni. Los materiales y los métodos entre 2009 y 2012 se escogieron 303 recién nacidos. Dentro de los primeros 17 días de vida hasta los 5 años de edad se les hizo el seguimiento. Y esto fue en Perú, en Iquitos, Perú. Estas muestras de heces de vigilancia se recolectaron mensualmente y las muestras de diarrea se recolectaron dentro de 48 horas de un episodio informado. Los recién nacidos o las personas en el estudio fueron visitados 2 veces por semana y se registró un historial. Las muestras fecales de diarrea y vigilancia se colocaron en medio de transporte Carry Blade y se procesaron dentro de 12 horas siguientes. Las heces también se inocularon en una base de agar de Campylobacter y suplementada con el suplemento de Blecher. Este suplemento contenía vancomicina, cefalotina, trimetoprim, polimixina y anfotericina. Si no se observaba crecimiento, los dejaban 72 horas para confirmar que no hubo crecimiento. Las colonias de gram negativas Campylobacter se evaluaron mediante prueba de oxidasa y catalasa y la tinción de gram. Después de esto, se utilizó la prueba de hidrólisis de hipurato para distinguir un Campylobacter jejuni de un no Campylobacter jejuni.
Los patrones de susceptibilidad antimicrobiana fenotípica se evaluaron mediante disco estándar Kirby-Bauer y se probó resistencia a ciprofloxacina, ácido nalircídico, eritromicina, astreonam, teicoplanina, gentamicina, ampicilina, amoxicilina, ceftriaxona, cloranfenicol y ácido clavulánico. Para los puntos de ruptura del diámetro de la zona se fue validado por la CLSI. La resistencia también a múltiples fármacos, o sea, multidrogoresistente, se definió por aislamiento que expresa la no supersusceptibilidad fenotípica de 3 o más antibióticos. Las cefalosporinas no se incluyeron en esta clasificación por la resistencia intrínseca que presenta al Campylobacter. Como resultado, hubo un total de 303 niños que se inscribieron entre el 2009 y el 2012 y fueron seguidos hasta los 5 años de edad. 242 de estos niños habían dado positivo por Campylobacter. Entre marzo del 2010 y febrero del 2016 se enviaron 10.008 muestras fecales a vigilancia y 3.174 muestras de diarrea. Se cultivaron 917 aislamientos de especies de Campylobacter, 664 muestras de vigilancia fueron asintomáticas y 252 muestras de diarrea. También Campylobacter jejuni se identificó en 596 muestras, de los cuales 169 correspondían a muestras de diarrea, y no se identificaron aislamientos de jejuni en 321 muestras. Después de esto, también se encontró que el antibiótico oral más efectivo fue la amoxicilina y el ácido clavulánico, y los niveles más altos de resistencia se obtuvieron para ciprofloxacina y en de los aislamientos de Campylobacter jejuni. En la resistencia a la acitromicina se detectó en solo el 4.9% de los aislamientos de Campylobacter jejuni. Como conclusión, tenemos que los aislados de Campylobacter jejuni mostraron una alta prevalencia de resistencia a la ciprofloxacina y las opciones para tratamiento para la gastroenteritis por Campylobacter se debe considerar la amoxicilina y el ácido clavulánico. Por último, tenemos un caso clínico, porque como sabemos podemos también aprender a través de los casos clínicos. Entonces, este es titulado Un hombre de 77 años de edad con una recurrencia multifocal de celulitis multifocal recurrente. Como introducción, sabemos que el Helicobacter pylori coloniza persistentemente el epitelio del estómago, puede producir gastritis, úlceras y linfoma de células B asociadas a MALT, y cuando no es tratado puede producir un carcinoma gástrico. Entonces vamos a empezar con el caso. Un hombre caucásico de 67 años de edad que le gusta viajar mucho. Él es un ex chef y de sushi come mariscos crudos a menudo. Tiene antecedentes de hipertensión, depresión, obesidad mórbida que fue tratada por cirugía, presentó fiebre leve, también una erupción cutánea dolorosa en el tobillo izquierdo, y también 2 meses antes de la presentación de esa cutánea presentó un parche eritematoso doloroso mal definido sobre su tobillo izquierdo y una leucocitosis. Fue tratado con cefazolina y por sospecha de celulitis, y le dieron de alta con cefalexina para mejoría parcial. Después de unas semanas siguientes tuvo episodios discretos similares con erupciones nuevas en el cuerpo, como el abdomen, el hombro izquierdo, la región glútea derecha, el codo derecho, la rodilla, y también
se resolvieron pues espontáneamente, se curó rápido, sin antibiótico en ocasiones. 2 días antes de la admisión, nuevamente se desarrolló una erupción eritematosa dolorosa en el tobillo izquierdo que se extendió hasta la rodilla, asociada con fiebre. Él tuvo en la historia clínica, tuvo una extensa historia de viajes, como lo había dicho, él le gustaba viajar, y viajes a China, a India, hacia el sur, a Canadá y Brasil en la última década. También 5 meses antes había visitado Hong Kong y tenía una enfermedad diarreica que era de 4 o 5 heces sueltas, pero no acuosas, que también se resolvieron por sí solas. Tiene también 3 meses antes visitó Marruecos y donde estuvo montando un caballo, y en la presentación estaba febril a 38.3 grados centígrados, tenía signos igual vitales estables. En los datos de laboratorio se encontró una leucocitosis, una proteína C reactiva, velocidad de sedimentación elevada, se recogieron hemocultivos y se inició tratamiento con vancomicina y cefepima. Las pruebas reumatológicas fueron negativas, y también las pruebas de sífilis, del virus de inmunodeficiencia humano, la enfermedad de la tuberculosis fueron negativas. Los hemocultivos indicaron positivo después de 48 horas de incubación. Se observaron bacilos gram negativos curvados en la tición de Gram, y el aislado finalmente se identificó como un Helicobacter cineae, anteriormente conocido como Campylobacter cineae. Este organismo infecta a individuos inmunocomprometidos, causa enteritis, bacteremia con fiebre, erupción eritematosa y dolorosa y artritis. Esta erupción, la erupción y la artritis son asociadas con la bacteremia por Helicobacter cineae y son característicamente multifocales, y pues son consideradas como resultado de la siembra por diseminación hematógena. La erupción se describe como una celulitis, erupción similar al eritema nudoso o eritema rosa salmón, y erupción similar a la erisipela. El paciente se sometió a un exhaustivo no revelador examen de inmunodeficiencia, como sabemos salió negativo. La infección puede estar relacionada con la exposición a alimentos crudos, contaminados, con el contacto directo de la piel con heces de animales, y fue tratado con ampicilina durante 2 semanas, con resolución de celulitis. Desafortunadamente, los síntomas después reapareciendo 2 semanas después, y requirió inicio de antibióticos con minoxiclina y ampicilina para completar por 6 semanas. Entonces, este Helicobacter cianido es un organismo enterohepático que habita en el tracto gastrointestinal y hepatobiliar de varios mamíferos y de aves. La ruta de infección es orofecal, tiene colonización del tracto gastrointestinal y daña la mucosa y conduce esto a bacteremia. Se puede recuperar de sangre de pacientes con bacteremia utilizando sistemas comerciales de hemocultivo. Se puede identificar también erróneamente con Campylobacter porque tiene muchas similitudes en la tinción de Gram y tiene propiedades bioquímicas iguales. Requiere uso de métodos moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa y la secuenciación de ARN ribosómico de 16 segundos o la ionización de desorción láser asistida por matriz. Estas mayoría de cepas son resistentes a la eritromicina, a la clinda y a la ciprofloxacina, y sensibles a las penicilinas, a carbamazepinamas, a aminoglucósidos y tetraciclinas. Se recomienda un tratamiento antibiótico de 2 a 6 semanas y tienen una tasa de recurrencia más baja que los tratados con tratamientos de 10 días. Muchas gracias y espero hayan aprendido un poquito más. Les dejo el taller. Las 2 actividades tratan de una sopa de letras y una sopa de letras y unas preguntas. Con las preguntas se resuelve la sopa de letras. Ahí están las 2. Muchas gracias y que tengan un feliz día.
Eh, recuerden lavarse las manos.